Buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente en esta última clase del curso El Orden Natural. Hoy una alegría especial, tenemos un expositor de lujo, que podemos ya llamarlo un amigo, al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, a quien ya quiero saludarlo. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás, Leandro? Una alegría enorme realmente estar nuevamente aquí con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Esta es una clase especial porque nosotros hemos hecho este curso siguiendo las enseñanzas de Carlos Saccheri, y específicamente su libro El Orden Natural. Pero bueno, teníamos que terminar con el nuevo orden mundial que él no llegó a desarrollarlo. Así que esta clase es como la frutilla del postre. No quiero perder más tiempo, así que voy a presentar al doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Él es doctor en Filosofía Política y Legal, máster en Psicología Filosófica, cursó el bachillerato en Teología, en Filosofía y en Humanidades. Es escritor y conferencista. Como nada de lo humano le es ajeno, le gusta investigar y escribir sobre todo tema relacionado al hombre, incluyendo la política, economía, religión, Biblia, psicología, ley, idiomas, cultura, derechos humanos, ética, ciencias y deporte. También es un gran crítico de la erosión cultural contemporánea, como asimismo de las distintas ideologías que tratan de manipular al hombre según modelos ajenos a su naturaleza libre y racional, es decir, físico-espiritual. Sus conferencias son muy concurridas, y doy fe, y han adquirido un carácter internacional, habiendo dado conferencias y presentado libros y artículos de investigación en más de 90 ciudades, en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Italia, Inglaterra, Grecia, Alemania y Suiza. Además de español, habla inglés, alemán, francés, italiano, portugués y maneja muy bien el latín y griego clásico. Ha disertado en prestigiosas universidades y centros educativos. Para su último libro, sobre la ideología de género, realizó una importante inmersión en los estudios científicos más avanzados en los campos de la genética, embriología, psiquiatría, endocrinología, epidemiología psiquiátrica, neurología, neuroinmunología, biología, pediatría, medicina interna, neuropatología y sociología. Bueno, después de esta presentación, Pablo, es todo tuyo. Escuchamos esta clase con atención y con la alegría de que estés con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Por eso quiero agradecerles en primer lugar a ustedes, a mis amigos del Centro de Estudios Universitarios Padre Leonardo Castellani, por esta invitación para cerrar el ciclo de conferencias de este curso sobre el orden natural y encima sobre un tema tan actual y profundo como lo es el nuevo orden mundial. Un tema, como decías, que a Saccheri lo mataron antes que lo pueda desarrollar. Yo estoy seguro que a esto él lo veía, ¿no? Y para mí es un honor realmente, porque Saccheri es una persona a la cual yo le tengo un cariño muy grande, a pesar de que nunca lo conocí, porque nací después de que lo mataron. Yo tengo memorias de niño, de muy chico, y ver siempre ese libro que estaba ahí, ¿no? El orden natural, el orden natural. Algún día lo voy a tener que leer. Y tuve realmente la gracia de que me lo dieron como lectura obligatoria en el secundario, cuando tenía 17 años. Fue cuando lo leí por primera vez, junto con los textos de la Ley Natural, de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y demás. Y ahí comencé a profundizar más y más en su pensamiento, leerlo, releerlo, esa agudeza intelectual que tenía. Y luego compartí algo en común, tengo algo en común con Saccheri, para que veas las cosas de la vida. Saccheri vino a estudiar a Canadá, vino a la Universidad de Laval y estudió con el gran Charles de Koning, un gran filósofo canadiense, una persona muy respetada, muy conocida aquí en Canadá. Y cuando Saccheri viene por primera vez a hacer su licenciatura, el máster, le ofrecen quedarse en Canadá. Él vuelve a la Argentina, después vuelve nuevamente a hacer su doctorado. Él se doctora también aquí en Canadá y le ofrecen quedarse como profesor en la Universidad de Laval. Y es cuando él decide
voy a estar mitad del tiempo en Argentina, mitad del tiempo en Canadá. Pasaron muchas cosas que son anecdóticas, las puedo contar en otro momento, pero una cuestión muy interesante que me ocurrió un día es que estaba sentado en lo que sería el comedor de la universidad mientras estaba estudiando, haciendo mi doctorado en Ottawa, y una señora que es profesora en esta universidad me pregunta, yo estaba comiendo solo y me pregunta si se podía sentar adelante mío, conmigo. Yo le dije, sí, por supuesto. Y nos pusimos a conversar. Ella es de Quebec, hablaba en francés. Y en eso ella me pregunta, yo por mucho tiempo quería hablar con vos, me dice, porque sabía que eras argentino. Y yo tuve un profesor argentino, mi director de tesis doctoral era argentino, y un día me llamaron a la oficina y los mataron. Y me contaron que lo habían matado. Y yo nunca supe por qué, jamás nadie me dio ninguna explicación. Y resulta que cuando yo le pregunto cómo se llamaba, me dice ella, Carlos Saccheri. Y yo no lo podía creer. Yo no podía creer. Entonces yo le dije, espéreme acá, me voy corriendo a mi habitación, ahí en el mismo campus universitario, y me traje el libraco de Hernández. Y esta mujer, esta profesora universitaria, una mujer ya grande, le corrían las lágrimas cuando iba viendo las fotos, porque están las fotos de la familia, claro, de los niños. Y esta mujer tenía 20 y tantos años y se acordaba de los nombres de cada niño. Y decía, yo me crié en esta casa, con esta familia. Así que fui el intermediario yo de contactar a esta señora con la esposa de Saccheri, que ya lamentablemente falleció, pero estuvieron en contacto, se enviaron cartas y demás. Y ella me contó una historia muy interesante. Ella era comunista, era atea. Y en ese momento en la Universidad de Laval había que hacer una especie de profesión de fe que exigía, por ser una universidad católica, para poder estudiar y hacer el doctorado. Y Saccheri fue el que intercedió por ella para que lo pudiera hacer. Y no solamente eso, me contó que cuando fue la revolución estudiantil del 68, quisieron destruir la universidad, parecido a lo que pasó con Black Lives Matter, destruir las estatuas y demás, y que Saccheri, me contó esta anécdota, él salió afuera, al frente, y todos los comunistas se dieron vuelta y se fueron porque le tenían terror a Saccheri. Eso me dijo ella. Los comunistas de Quebec a Saccheri le tenían terror. Entonces ella nunca entendió cómo alguien lo podía matar, porque Saccheri era la persona más pacífica, pero también una persona que te infundía un respeto, y ella nunca entendió cómo alguien le pudo apuntar un arma a un grande como Saccheri. Por eso hablar sobre este tema tan importante, tan crucial, para mí es realmente un honor, y voy a tratar de al menos imitar en lo que pueda a un grande como Carlos Saccheri. Es un tema difícil. Vos sabés que, Pablo, yo te interrumpo para decirte que lo que estás diciendo es muy valioso. Nosotros, digamos, y muchos consideramos que verdaderamente Carlos Saccheri es un mártir, ¿no? Se ha dicho que fue el mejor de los nuestros. y además, qué bueno que estés contando esto, porque este curso lo está siguiendo uno de sus hijos, José María, que a lo mejor no sé si lo sabrá. También el doctor Héctor Hernández lo está siguiendo, así que unas anécdotas nuevas que ellos tal vez no conocían. Bueno, sí, y bueno, con esta señora después entablamos una gran amistad hasta el día de hoy, ¿no? Y de hablando de Saccheri, me ha contado cantidad de historias de cosas de la vida, ¿no? En Canadá, de situaciones. Ella después se convirtió gracias a Saccheri. Ella abrazó la fe, se bautizó, de hecho estudió teología, hizo un doctorado en teología por ese ejemplo que le había dado Saccheri. Quería entender la fe de Saccheri, ¿no? Claro. O sea, la sangre de los mártires realmente son semillas de nuevos cristianos, incluso de aquellos que ni siquiera sabía que su profesor era un mártir, ¿no? Porque de hecho yo le tuve que revelar la historia. Mira, habían pasado años. Esto, te estoy hablando del año 2013. ¿Cuántos años habían pasado del asesinato, del martirio de Saccheri? Y había una persona que era fruto del trabajo de Saccheri que ni siquiera conocía lo que había pasado. Así que fue realmente impactante. Y decía que es un tema, este tema del orden natural, y me pusiste en una encrucijada porque es un tema dificilísimo. ¿Sí? Por más que algunos conspiranoicos lo tachen, algunos ignorantes, perdón, lo tachen de conspiranoicos, de irreal, explicar el orden mundial de las cosas implica conocer las distintas corrientes de la filosofía política, desde Aristóteles hasta el momento, ¿sí? Cuyo objetivo de la filosofía política es sentar las bases para el orden social o el bien común, explicar
qué es y por qué y cómo justificar un gobierno. Eso es la gran cuestión de la filosofía política. Pero además hay que conocer bien la estructura metafísica del orden natural. Es otro temazo que ya lo han estado viendo en buenísimas las sesiones que yo he estado siguiendo. Pero también eso implica conocer la doctrina, y lo voy a repetir y lo voy a remarcar, filosófica, la doctrina filosófica de la providencia. Es una verdad filosófica que luego la teología toma, ¿sí? Ya que el ser humano tiene esa capacidad, como dice Santo Tomás, de prever y proveer. Es una capacidad de adelantarse a los hechos y prepararse. Eso es parte de la providencia. Y eso está potenciado obviamente por la virtud de la prudencia, de saber juzgar. Y especialmente en cuestiones de gobierno, por la más alta de todas las virtudes racionales, decía Santo Tomás, que es la prudencia política. Una especie la especie más elevada, por así decir, de la prudencia política, que debería obviamente ser la virtud característica de los políticos que no tenemos, lamentablemente, hoy en día. Pero aplicar el nuevo orden mundial, o el orden mundial, implica conocer los principios de la ética, especialmente el principio primero y fundamental: se debe hacer el bien y evitar el mal. ¿Sí? Implica también conocer la estructura metafísica del ser humano, especialmente sus inclinaciones y necesidades primordiales y naturales. Esas necesidades que están fundamentadas, o las podemos fundamentar en la estructura genética y neurobiológica del hombre. Inclinaciones que son percibidas como buenas por el ser humano y que dan origen a, podemos decir, tres grandes derechos en el hombre: el derecho a la vida, el derecho a la familia y el derecho a conocer la verdad, especialmente la verdad sobre Dios y todo lo relacionado al orden social. Y aquí vamos a entrar de lleno en nuestro tema, entonces. Pero estas tres inclinaciones fundamentales que fueron explicadas magistralmente por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la sección de la ley natural, esas inclinaciones nos revelan el orden natural de las cosas. Y la tercera de esas inclinaciones, la inclinación que se sigue por la razón humana, por el hecho de tener razón, de tener inteligencia, nos inclina a comprender la realidad de las cosas y la realidad de Dios y cómo Dios gobierna el mundo por medio del diseño del universo, lo que llamamos el orden natural. Entonces el ser humano, explica Santo Tomás, cuando percibe que una conducta humana es natural, es acorde al diseño de las cosas, es ordenada, lo percibe siempre como bueno. Y cuando esa realidad o conducta presenta un desorden en relación a la naturaleza de las cosas, el hombre la percibe como naturalmente mala. Y eso es lo que da el fundamento del orden moral. Por eso el orden moral y el orden metafísico están intrínsecamente unidos en esta conjunción, por así decir, de principios. Y aquí entramos en nuestro tema de lleno, entonces, porque cuando el ser humano busca establecer un orden distinto al natural, y aquí esto es algo que lo quiero remarcar, porque estamos hablando del orden mundial, si es algo permisible, si es algo ético. Cuando el ser humano quiere establecer un orden que no va o no es acorde al orden natural, este orden va a proceder sí o sí de la voluntad. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede establecer un orden que sea irracional, porque la idea de orden sí o sí implica racionalidad por su propio concepto. Lo irracional es siempre caótico o desordenado. Entonces, si el ser humano quiere establecer un nuevo orden que no es acorde a la ley natural o el orden natural de las cosas, sí o sí va a tener que apagar la razón y abandonarse al voluntarismo absoluto para poder lograrlo, lo cual es la clave y el problema central de la filosofía moderna. Una filosofía moderna que eleva la voluntad y quiere explicar todo a partir de esa voluntad. Cualquier intento, entonces, de orden mundial que no respete el orden natural, tarde o temprano termina siendo un desorden mundial. De hecho, si yo tuviese que escribir un libro sobre el nuevo orden mundial, posiblemente le pondría ese título: el desorden, el nuevo desorden mundial. Porque el caos, de hecho, que estamos viviendo hoy en día, en estos momentos, en todo el mundo, en algunos países más que en otros, en Argentina es un caso paradigmático, es un ejemplo vivo de la razón que por medio de ideologías ajenas al orden objetivo de las cosas, se enajena y no solamente que niega al orden natural, sino que se vuelve contra la razón misma y contra el mismo orden. Y por eso
La paradoja es que ya no se trata de una razón enajenada, sino que estamos hablando de una voluntad ciega que actúa contra la misma razón, contra la evidencia de las cosas, contra el orden objetivo. Si no, pensemos en todas estas leyes de género, los cupos de transexuales, toda la mentira de la identidad de género y legislar en torno a eso para conceder nuevas identidades y nuevos derechos. Eso es un actuar contra la razón y por lo tanto no es la razón la que está actuando contra la razón misma, sino que es una voluntad ciega. Es una voluntad ciega. Y eso es lo que en la filosofía se llama el voluntarismo como base de los derechos humanos. ¿Por qué el voluntarismo? Porque se desconfía de la razón misma. Y esto es un problema que surge especialmente con Kant, no solamente con él, pero se evidencia en la visión kantiana de la realidad. Se desconfía de la razón humana, se desconfía de la capacidad de la razón humana para ser objetiva, para categorizar la realidad, y entonces la razón se vuelve opresiva. La razón que oprime por esas categorías, por la heteronormatividad que se llama. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Que las normas se iban a convertir en una heteronormatividad opresiva. De hecho, voy a compartir aquí una imagen que apareció ayer en un tuit de Leandro, ¿me lo podés compartir? Yo creo que no puedo compartirlo. Ahí está, gracias. Entonces, el COVID ha puesto al descubierto lo que todos sabíamos. Milenios de patriarcado han dado como resultado un mundo dominado por hombres con una cultura dominada por hombres que daña a todos, mujeres, hombres, niñas y niños. O sea, esto ya es el culmen de la irracionalidad. Aquí no hay absolutamente nada de razón. Esto es un voluntarismo absoluto. Es el momento de reconstruir sociedades más igualitarias, inclusivas y resilientes, dice Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Vergüenza universal, tendríamos que decir. Muchas gracias. Ya está bien con eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Monseñor Michel Chuyans, él es profesor de filosofía política en la Universidad de Lovaina. Él ya tiene 90 años, pero tiene una experiencia enorme por haber sido el representante del Vaticano ante las Naciones Unidas. Él escribió en el año 2000 un libro que fue revelador para mí. El libro, en la traducción en español, estuve buscando hoy, encontré que se llama La cara oculta de las Naciones Unidas. Y ahí él escribió una frase que viene directo a nuestro tema. Él decía que el nuevo orden mundial, desde el punto de vista cristiano, es el peligro más grande que amenaza a la Iglesia desde la crisis arriana del siglo IV. Cuando leí esa frase, el peligro más grande que amenaza a la Iglesia, o sea, en la historia, saltamos del arrianismo a el nuevo orden mundial. Y hay que tener en cuenta que entre medio hemos pasado por problemas bastante graves. Está el hecho de la Revolución Protestante, tenemos la Revolución Francesa, tenemos la Revolución Bolchevique, tenemos la cultura de la muerte, pero sin embargo, en su opinión, este nuevo orden mundial, desde el punto de vista cristiano, es el peligro más grande que amenaza al cristianismo, a nuestra civilización occidental, desde la crisis arriana del siglo IV. Y si pensamos en esa crisis arriana del siglo IV, hay una gran frase de San Jerónimo que él dice que el mundo cristiano se durmió y cuando se despertó con un gemido ya era arriano. ¿Sí? Y hoy en día es lo que estamos en cierta manera viviendo. El mundo se ha despertado y se da cuenta que está con un nuevo orden mundial. Algo que no es nuevo, como vamos a ver. No hay ninguna novedad al respecto y por eso ciertamente que yo creo que Carlos Saccheri estaba al tanto de esto, pero no tuvo el tiempo, obviamente, de profundizarlo. Y tal vez, muchas veces uno piensa, tal vez el público no estaba listo para escucharlo a esto. Con lo menos si hoy en día, cuando ya todo es evidente, nos critican y nos acusan de conspiranoicos y demás, imagínense en los años 60 lo que hubiera sido denunciar una cuestión así. Ahora, este nuevo orden mundial es interesante porque se esconde bajo el manto de la democracia, por eso es muy difícil a veces identificarlo. Es difícil identificar si uno no tiene un gran discernimiento de las cosas y la realidad geopolítica mundial. Es difícil discernir e identificar que de fondo hay una cuestión totalitaria
en eso. Pero en realidad estamos viviendo una revolución que yo llamo a la inversa. ¿Por qué? Porque el concepto de revolución para imponer este nuevo orden mundial bajo el manto de la democracia, si fuese una revolución tendría que salir de las masas que derrocan una élite política, una élite religiosa o cultural o lo que sea. Pero en definitiva lo que estamos viendo con este nuevo orden mundial, por ejemplo, vamos a poner el caso del aborto, el caso de la ideología de género, es algo que viene impuesto desde arriba. ¿Sí? Es una revolución que comienza con las élites del poder mundial, con las grandes compañías financieras, con los grandes bancos, con las Naciones Unidas y todas sus dependencias que son financiadas obviamente por los poderes financieros internacionales que presionan económicamente a los gobiernos para introducir este plan de reingeniería social. Un ejemplo claro, recordemos los préstamos que recibió la Argentina de parte del FMI, por ejemplo, la carta de acuerdo por los 6.000 millones de dólares que recibió Macri, que exigían la perspectiva de género. Los préstamos del Banco Mundial, los 200 millones para la imposición de la perspectiva de género que recibió del Banco Interamericano de Desarrollo y demás. Entonces, el caso de Ecuador es impresionante porque lo hunden con la cuarentena económicamente. Vienen las Naciones Unidas a ofrecer un salvataje económico por medio del Banco Mundial, pero como condición le exigen la introducción del aborto, de la educación sexual, de la anticoncepción. Y el gobierno de Ecuador, servilmente, ¿qué hizo? Fue mucho más allá. Reformaron completamente el Código de Salud. Un Código de Salud, tuve la oportunidad de leerlo la semana pasada, 221 páginas, pero el que quiera va a mi página, pablomunozyiturrieta.com, hice un resumen con los puntos principales, cómo este nuevo Código de Salud, por esta imposición de estos grandes poderes mundiales, les impone el aborto, les impone las operaciones de reasignación de sexo, los tratamientos hormonales, la anticoncepción, les impone el tema del vientre, el alquiler de vientres, y lo peor de todo también encima, como la frutilla en el postre, les prohíbe a los médicos negarse por la objeción de conciencia, lo cual es una aberración total, es un ataque directo a las libertades del ser humano, a eso que hablábamos de los derechos del ser humano, a la vida, a la familia, a buscar la verdad y a actuar obviamente en conformidad con la verdad, a buscar la verdad de Dios, buscar el orden social de las cosas. Eso es un avasallamiento absoluto y ahí está la clave para entender también lo antinatural de este nuevo proyecto de orden mundial. Ahora, ¿quiénes son los actores que intervienen en la configuración del nuevo orden mundial? Una nación, en el sistema democrático, sí, que heredamos de los grandes estadistas, del iluminismo y del liberalismo clásico, en el pensamiento de Montesquieu, por ejemplo, tenemos la división de los poderes. Entonces, en un Estado tenemos actores directos que podemos llamar, que son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Estos son los actores directos y son ellos los que van a aplicar de modo directo la agenda progresista de este nuevo orden mundial. Por eso también es difícil detectar que hay un plan de fondo, porque a los que vemos imponer esto son a las dondas en Argentina, son a distintos diputados, senadores, vemos a un Macri en su momento, un kirchnerismo, vemos a Alberto Fernández, y no nos damos cuenta que detrás hay otros poderes financieros muy grandes, el FMI, el Banco Mundial, la Fundación Westped, Planned Parenthood, la Open Society, por ejemplo, que actúa directamente en la Argentina por medio del Ministerio de Educación, por medio de distintas fundaciones, y ellos son los que podríamos llamar los actores indirectos en este tablero geopolítico. Y ahora, que sean indirectos no significa que no sean importantes, al contrario, geopolíticamente hablando son los más importantes. ¿Por qué? Porque estos actores indirectos son en definitiva los que influencian este sistema internacional a través de los actores directos, a través de la Corte Suprema, a través de los legisladores, a través de un presidente, para moldear y organizar el sistema de un país, para que este país responda a sus intereses de tal manera que se cree un orden que sea favorable a sus objetivos, a sus fines. Y entonces estos actores indirectos, ¿qué hacen? Imponen su voluntad a través
muchas veces de estados más poderosos. Establece una alianza, por ejemplo, con Inglaterra en su momento, con Francia, establece una alianza con Alemania, establece una alianza con la Unión Soviética, establece una alianza con, en el caso de los Estados Unidos, con el Estados Unidos de Clinton, con el Estados Unidos de Bush, con el Estados Unidos de Obama, por ejemplo, especialmente con Obama, con Hillary Clinton trabajando en la Secretaría de Estado, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que esta agenda globalista se vio un avance nunca visto hasta el momento. Muy bien, entonces, en los Estados Unidos de Obama decía, se vio muy claramente cómo estos poderes internacionales habían, por así decir, creado una alianza, establecido una alianza estratégica, ¿sí? Incluso algunos van más, ellos decían, no, tanto Hillary como Obama fueron los candidatos, por ejemplo, de estas grandes corporaciones, de Goldman Sachs, de los distintos bancos y demás, lo cual se vio claramente posterior a lo que pasó en el 2008 en los Estados Unidos, que eso les dio la razón a los que decían que simplemente eran títeres de estas organizaciones. Pero eso también está facilitado en nuestros países por la corrupción de los gobernantes, ciertamente, a lo largo y ancho de la clase política en Hispanoamérica, lo cual es triste, ¿no? Muy bien. Hay un profesor que se llama Carroll Quigley. Él tiene una obra que se publicó ya por los años 60 que se llama Tragedia y Esperanza. No sé si estará en español, pero en inglés es Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza. Y él también, ya en el año 66, por eso a mí me quería citar esta obra de él, porque esto viene de hace mucho. Él decía eso ya, que el capitalismo financiero era el que está detrás de todo, que ellos tienen un objetivo trascendental, que a ellos lo que les interesa es crear un sistema de control financiero mundial en manos privadas, de tal manera que ellos dominen el sistema político de cada país y la economía del mundo como un todo. Eso lo decía en el año 66. Y eso cada vez está más claro realmente. Quitarle la soberanía a las naciones y trasladarla a entidades privadas. En este caso, estas grandes corporaciones financieras. ¿Por qué? Porque quien controla el dinero controla el mundo. Eso es un principio de la geopolítica y las relaciones internacionales, ya que el mundo y las relaciones internacionales giran en torno a la economía y las finanzas. Es así, especialmente en un mundo secular en el cual vivimos. ¿Sí? El objetivo de las relaciones internacionales hoy en día es eso. Así que el dominio de las políticas de nuestras naciones, ¿sí? Y el diseño de las naciones se basa en los intereses que tenga la banca internacional, la oligarquía financiera internacional, por ejemplo, como menciona acertadamente Marcelo Gullo en su libro sobre la teoría de las relaciones internacionales. Ese es otro autor, yo creo, clave para entender también este nuevo orden mundial. Ahora, la expresión nuevo orden mundial tiene mucho de conspiranoico también, porque hay también mucha mentira y hay mucho invento y demás, ¿no? Y especialmente porque hunde sus raíces en las sociedades secretas de la élite gobernante europea allá por la modernidad, ¿sí? En los siglos XVII, XVIII, XIX, quienes tenían, se dice, un objetivo de erigir una especie de república universal de corte liberal que acabara con el poder de la Iglesia y los gobiernos nacionales. Y para eso entonces se creó la masonería. Si podés, ahora voy a compartir una nueva, Leandro. Ahí está. Si podés compartir, podés sacarle el banner este. Ahí está, gracias. Aquí tenemos el billete de $1 de los Estados Unidos. Una imagen claramente masónica, el ojo que todo lo ve. Pero me quiero concentrar en la expresión que está ahí abajo en latín, Novus Ordo Seclorum, o Seclorum, como dice ahí. ¿Qué significa este Novus Ordo Seclorum? Un nuevo orden de los tiempos, es el nuevo orden mundial, podemos decir. Esto es algo que está muy presente en este pensamiento, por así decir, político globalista. Esa expresión, entonces, del billete de $1 alude, de hecho, a un nuevo sistema mundial que se alcanzaría
con el paso de los tiempos. ¿Sí? Este era el objetivo en definitiva. Obviamente, y eso ya lo he explicado en otras conferencias, en su momento la oligarquía financiera internacional estuvo relacionada con la colonia, el sistema colonial británico. Después, cuando los pensadores geopolíticos de finales del siglo XIX se dieron cuenta de que ese sistema iba a colapsar, que ya no era acorde a la nueva situación mundial, entonces se reorganiza eso y se transfiere hacia la banca de Nueva York, una banca que luego apoya financieramente la revolución bolchevique y demás, que es todo parte de este nuevo orden de los siglos. ¿Por qué? Porque había que bajar al zar, había que destronar ese imperio ortodoxo, ¿no? Había que destruir el imperio austrohúngaro con lo que significaba para el catolicismo europeo y demás. Entonces, hasta principios del siglo XX, podemos decir que ese plan de establecimiento del nuevo orden mundial era desarrollado por la masonería. De hecho, hoy en día tenemos mucha información acerca de esa época. Pero yo creo, y esto es mi opinión, tal vez estoy equivocado al respecto, pero hoy en día la masonería no actúa por medio de lo que conocemos como masonería. De hecho, hoy en día podemos ir a una página web, por ejemplo, de cualquier logia masónica y vemos a todos los masones con sus atuendos y sus actividades de beneficencia y demás. Y uno dice, estos son todos perejiles, obviamente. O vemos en la página el perfil de Facebook de algún personaje en Argentina que dice gran jefe de la logia, no sé cuánto, Pirulo, Sancho Panza y no sé qué más. Y en realidad esos tipos son todos unos perejiles, no manejan absolutamente nada. Si eso fuese la masonería, entonces la masonería, uno dice, está acabada. Hoy en día estos poderes que en un momento representaban esos masones, ¿no?, del siglo XVII, XVIII, XIX, hoy en día se encuentran en grupos globalistas. Podríamos decir en todo caso que hay como distintos grados de masonería, pero hay grupos globalistas que ciertamente son los que manejan el poder mundial hoy en día, el poder que en su momento manejaban los masones en el siglo XVIII, siglo XIX. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de la Mesa Redonda, de organizaciones filiales como el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council of Foreign Relations de los Estados Unidos. Ahí estamos hablando del Club Bilderberg, por ejemplo, que reúne a la élite mundial en temas culturales, económicos, en la banca, en cuestiones relacionadas a las finanzas y demás, la prensa, ¿sí? El proyecto yo creo que ha pasado de manos. Está el caso de Goldman Sachs, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una fuerza impresionante realmente para manejar esto. Según, por ejemplo, hay una pensadora española, ¿dónde tengo el libro? Aquí está. Lo voy a mostrar en la pantalla. Este libro, Los Amos del Mundo, de Cristina Martín Jiménez, tiene libros muy interesantes realmente sobre el Club Bilderberg. Tiene uno acaba de salir el martes en la Argentina, La verdad de la pandemia. Es un librazo realmente, lo más completo que he leído, lo más profundo acerca de lo que estamos viviendo con estas cuarentenas. Ella, en su opinión, las ideas fundacionales de este nuevo orden mundial han ido evolucionando desde el siglo XVIII hasta concretarse en ciertos objetivos integradores hoy en día. Ella dice que el objetivo, en definitiva, es alcanzar un gobierno mundial en un sistema postnacional, ¿sí?, carente de soberanías nacionales. Y eso se va a realizar en la ONU. Pero quien está detrás de eso, y yo creo que en eso es acertada ella, no es la ONU como si fuera una entidad, sino que son estos grandes poderes financieros que son los que manejan a la ONU como una herramienta entonces de dominio. La ONU centraliza ese poder global custodiado por el ejército de la OTAN, en algún momento fue por el ejército de los Estados Unidos. Pensemos en la invasión a Irak, esa invasión mentirosa por armas que nunca existieron, que en definitiva tenían como objetivo claro el subyugar financieramente un Irak que no dependía del sistema financiero internacional. Entonces se le había ido de las manos. Lo mismo pasaron con las primaveras árabes, una Siria que no tenía deuda externa, por ejemplo, y había que dominarla. Y la única manera de dominarla era por una guerra interna, una supuesta guerra civil, y por eso el Departamento de Estado de los Estados Unidos crean ISIS, crean al Estado Islámico, crean estas revoluciones árabes, comienzan a armar a estos grupos, como les decían ellos, rebeldes moderados,
como si hubiese moderación en lo que estaban haciendo. Pero bueno, eso no les salió bien y para colmo de males, Trump ganó las elecciones, lo que nunca se esperaban. Yo tengo amigos en Siria, acá hay muchos en Canadá, muchos refugiados de Siria y demás, muchos que han vuelto, que van y vienen. Y me contaban que cuando ganó Trump todo el mundo festejó, porque sabían que se acababa la guerra. Sabían que Obama, sabían que Hillary, Clinton y demás estaban detrás de todo este ataque globalista y demás. Porque la ONU quiere centralizar ese poder global, custodiado por el ejército que les convenga en su momento, con una moneda, con una religión, con una bandera común que complete esos objetivos a alcanzar por los idealistas del nuevo orden mundial. Yo más adelante, al final, me quiero referir solamente a un aspecto, pues está el aspecto de la moneda. Es un hecho de que quieren transferir a un sistema electrónico, que se llama. De hecho, Christine Lagarde, la ex directora del Fondo Monetario Internacional, que ahora está en el Banco Europeo, Central Europeo, está hablando de que las monedas son obsoletas, hay que transferir a un sistema financiero digital. Entonces, una sola moneda, una bandera común, el globalismo, de hecho es una característica muy común hoy en día de esa izquierda funcional a todo esto, que quieren abolir las fronteras y la inmigración y los refugiados y todo este verso que apunta a debilitar la idea de la soberanía de las naciones. Y luego está el aspecto para mí más importante de todos, porque es fundacional en una cultura, que es la religión. El hecho de lograr una sola religión. ¿Es una conspiración eso? No, no es una conspiración. Lo que pasa es que hay muchos conspiranoicos que saltan cada tanto, que dicen que el Papa quiere hacer una nueva religión, mezclando el cristianismo con el islam. Bueno, buena suerte, miren, eso sí que es una utopía. Buena suerte si lo quieren hacer, pero de hecho sí, las Naciones Unidas sí tienen un plan de única religión y no es tan complicado. Es por el lado del ecologismo, como vamos a ver rápidamente. Pero aquí la cuestión es la siguiente, porque alguien podría objetar, de hecho a mí me ha pasado que gente objetaría, pero ¿qué problema hay con que se erija un nuevo orden mundial? ¿Qué problema hay con que este sea un único gobierno mundial? Sí, tuvimos el Imperio Romano que conquistó medio mundo. Tuvimos el Imperio Español que conquistó, mejor dicho, evangelizó, pero dicen conquistó América con un solo gobierno, con un solo orden. Entonces, ¿qué problema hay? Y la respuesta, y aquí viene de lleno con el tema de este curso, la tenemos que encontrar en la ley o el orden natural. Y para lo siguiente, yo aquí tengo, este es un ejemplar de la Suma en un solo tomo, la Suma teológica. Obviamente que hay que leer y profundizar y leer mucho y muchas veces toda la sección de la ley para comprender bien el significado. Es algo realmente difícil, pero que vale la pena entender lo que es la ley natural, que obviamente lo han estado desarrollando. Pero voy a, en referencia al gobierno, me voy a referir a un autor que es una eminencia total. Aquí voy a poner una foto, porque es bueno poner imágenes de este gran hombre. Ahí mismo la pongo en la pantalla. Un segundo. Para entender realmente esta cuestión de la cual estamos hablando en este momento. Si realmente hay un problema con que haya un nuevo orden mundial, un único gobierno mundial. Esa pregunta la voy a responder siguiendo el pensamiento de Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, fraile dominico, gran representante de la escuela de Salamanca, este gran tomista español, considerado de hecho por muchos el fundador del derecho internacional. Recuerdo cuando yo estudiaba derecho constitucional, derecho internacional en la universidad, cuando hice el doctorado, el profesor lo presentó como el gran hombre detrás de las relaciones internacionales y el derecho internacional por su pensamiento con respecto a la presencia española en América. Hay una estatua de Francisco de Vitoria frente al edificio de la ONU en New York.
Pero él, y aquí me voy a referir a esto, en el año 1528 dio una conferencia en la Universidad de Salamanca sobre la naturaleza del poder civil. Sí, ahí lo puedes achicar si quieres a la foto. Dio una conferencia sobre el poder civil, una conferencia que está en latín, pero supuestamente yo creo que debe estar traducida al español. Recomiendo leerla realmente para entender qué es el poder civil, el gobierno y demás, la naturaleza de la política. Y él, en definitiva, en esta conferencia sobre el poder civil, él afirma que el poder secular público es de derecho natural. Es algo natural. Es por orden natural que necesitamos tener un gobierno. ¿Por qué? Porque analiza las causas, las famosas causas aristotélicas de causa final, causa material, causa eficiente y demás. Y él dice que hay una causa final, me voy a concentrar simplemente en esa. Hay una causa final para la necesidad del gobierno, que es la seguridad y la supervivencia del ser humano. Porque él dice que la naturaleza a nosotros nos dio la razón, nos dio la virtud, pero nos ha dejado desprovisto de muchas otras cosas. Nos ha dejado frágiles, somos frágiles, débiles, vulnerables, y por lo tanto, para poder compensar, por así decir, esas necesidades naturales o esas deficiencias naturales, el ser humano en un momento dejó la vida solitaria y nómada de los animales para vivir en sociedad y así ayudarnos los unos a los otros. Y este razonamiento es muy interesante porque leyendo biología evolucionaria, por ejemplo, y neurobiología, se habla de ese sentido social del ser humano que lo ayudó, por así decir, a sobrellevar grandes catástrofes, cataclismos, cuestiones naturales y demás, que exterminaron a otras especies, exterminaron a los dinosaurios, pero el ser humano sigue vivo, porque es por esa capacidad de vivir en sociedad que marca Francisco de Vitoria. Incluso Aristóteles en la política, él dice que el ser humano es un ser social, no solamente por las necesidades físicas de su existencia, nuevamente ese sentido de vulnerabilidad de la condición humana, sino también porque su alma racional le urge la compañía de otros. Es una necesidad del alma racional. Eso es interesante también, la amistad. Y entonces, Francisco de Vitoria dice que el propósito del asociarse es para ayudarse los unos a los otros y entre todos llegar a un fin. Y él dice, de todos los modos de asociación, la sociedad civil es la que más ayuda a satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Por qué? Porque si bien tenemos la familia nos provee, dice él, de las necesidades básicas, pero no es completa ni autosuficiente, especialmente ante un ataque externo violento. Es ahí cuando viene la sociedad civil a completar y continúa la asociación natural de la familia, la de la sociedad civil. Y entonces el punto en cuestión aquí es que el ordenamiento social, dice Francisco de Vitoria, las ciudades, los gobiernos, las naciones, no son un invento humano, sino que son de derecho natural. Y esto va derecho también contra un pensador que ha influenciado demasiado y demás en la teoría política contemporánea, que es Rousseau, porque para Rousseau era un contrato social. Esto se trata de un contrato social, nos ponemos de acuerdo y decidimos todos por un invento humano erigir una sociedad, un gobierno, lo que sea. Pero eso no es así. Lo que Francisco de Vitoria está diciendo es que nos asociamos por una cuestión de necesidad natural y por lo tanto pertenece al derecho natural. El gobierno de las naciones es algo de derecho natural, es una necesidad para poder alcanzar esa perfección, esa causa final del ser humano. Las naciones no son un invento humano, sino que son de derecho natural. No son, él diría en términos contemporáneos, no son una construcción social, sino que reflejan una necesidad neurobiológica del ser humano. Entonces, aquí es la pregunta de esta conferencia. ¿Cuál es el problema con este nuevo orden mundial? ¿Cuál es el problema entonces? Si el tener gobierno es de orden natural, sí o sí vamos a tener que tener un gobierno y por lo tanto vamos a tener que aplicar la razón para conseguir ese fin de la mejor manera posible. Lo que tenemos que hacer es analizar si es un orden
que satisface las necesidades naturales del ser humano o no es más que una imposición ideológica, una imposición tiránica con objetivos de dominación cultural y financiera. Ahí está la clave para discernir entonces la gravedad, la moralidad de este nuevo orden mundial que se quiere imponer. Hay varios autores, Anthony Sutton, está Gary Allen, autores de habla inglesa, que han hecho importantes estudios, por ejemplo, con respecto a la Primera Guerra Mundial. Y ellos han señalado que una de las principales causas por las que la banca internacional trabajó entre los bastidores para fomentar la Primera Guerra Mundial fue la creación inmediatamente posterior de un gobierno mundial. Entonces, para eso había que sacar del medio al zar, había que sacar del medio al imperio austrohúngaro, había que financiar por medio de la banca internacional la revolución bolchevique, por ejemplo. Por otra parte, Estados Unidos, el poder financiero se traslada a partir de 1911 desde Inglaterra a los Estados Unidos. Estados Unidos se da cuenta que la gallina de huevo de oro era la China para el comercio mundial. Estamos hablando de 1911. Y entonces había que quitar del medio a Rusia, que estaba comerciando con la China. Y Estados Unidos se quería asegurar entonces el control del mar de la China. Es importante tener esa lectura histórica que de hecho lo que pasó es una historia que está muchas veces escondida, tergiversada, mal contada o contada superficialmente, como la mayoría de las cosas que se enseñan en la historia, lamentablemente en la escuela y demás. Hay un libro de Díaz Araujo de Argentina, no me acuerdo cuál, si era Conversaciones ásperas o algo así, donde tiene un artículo donde habla sobre esta influencia. Está muy bueno, muy completo, de Estados Unidos detrás de lo que fue la revolución bolchevique, la banca mundial y demás. Después el que quiera me puede contactar y lo busco bien y se lo comparto. Cuando se hace la firma del armisticio, que fue el 11 de noviembre de 1918, el presidente Wilson de los Estados Unidos hizo un viaje a Europa con el coronel Edward Mandell House, especialmente por ese motivo, para planear un gobierno mundial. Se dice, bueno, la historia dice que se reunió él en los Estados Unidos antes de partir con un centenar de personas muy relevantes para debatir acerca del mundo que debía surgir después de la posguerra. Y entonces esa asamblea, de hecho estaba muy bien documentada, se llamó la Comisión Investigadora, ¿sí? Que diseñó un sistema de paz que ellos le llamaban con 14 puntos. Y la naturaleza de ese grupo, y esto es lo que me interesa a mí, era globalista, ¿sí? Ellos buscaban la supresión de todas las barreras económicas entre los países, ¿sí? Que haya una igualdad de condiciones comerciales y el establecimiento de una asociación general de las naciones. Es decir, usaban del libre comercio. ¿Para qué usaban del libre comercio? Porque a la banca y a todas estas corporaciones internacionales les convenía tener las puertas abiertas para ellos meter sus productos, como ha pasado históricamente. Después, obviamente, pasa que los tontos creen que el libre comercio va a estar buenísimo porque me puedo comprar este celular a mitad de precio. Y no se dan cuenta que realmente para tener poderío económico, uno tiene que tener dinero para después poder comprarse ese celular. Si no, siempre vivís viviendo de prestado, como se dice. Pero ya ese es otro tema. Este era un grupo globalista. Ellos entonces diseñan lo que se llama la Asociación General de las Naciones. La Fundación Rockefeller es la que financia este proyecto globalista que recibe el nombre de Sociedad de las Naciones. Entonces, ¿existe un ordenamiento mundial? Sí existe. Siempre, todo el momento estamos siendo testigos de una configuración y reconfiguración del tablero geopolítico mundial. Siempre. Entonces, el nuevo orden mundial no es una cuestión conspiranoica, es algo que pasa todos los días. El único que no tiene un orden es el presidente Alberto Fernández, que él mismo dijo, yo, mi gobierno no tengo ningún plan. Pero el resto del mundo, que es racional, que piensa, que usa la inteligencia, tiene un orden para hacer las cosas. Nosotros sabemos que nos tenemos que levantar a cierta hora, nos vamos a dormir a cierta hora, tenemos un régimen de trabajo, de horarios, tenemos un orden, tenemos un plan. Y así como hay un plan personal, así como hay un plan en la familia, tendría que haber, si no sería un caos, tenemos también un plan nacional y un plan entre las naciones. Entonces, ese orden mundial existe.
Y el que no lo crea, simplemente que vaya a los 80 y los 90. Yo recuerdo cuando estaba en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ustedes recordarán, los que serán de esa época, que te vendían los mapas que teníamos que comprar para la escuela, para las clases de geografía, y venían de a 5, venían de a 10. Entonces uno compraba mapas de 5 y uno decía, buenísimo, porque me sobra otro para el año que viene y para el año siguiente. Y resulta que el año siguiente, 1989, sonamos, cayó el muro de Berlín, entonces ese mapa no servía más. Todavía tengo ese recuerdo, porque yo vivía en el campo y yo para comprar un mapa tenía que viajar 4 horas a la ciudad. No había forma de conseguir un mapa en el campo. Y yo traía los mapas y después mis compañeros los calcaban. Son memorias que me han quedado grabadas. Entonces uno compraba el mapa y en el 89 cae el muro de Berlín. Y luego cae la Unión Soviética, así que sonamos, medio mundo cambió. Y era impresionante cómo yo recuerdo de haber contemplado en vivo y en directo esa configuración del orden del mundo. Entonces, si alguien viene y me dice el nuevo orden mundial, lo que hay un orden mundial es una conspiración, yo le digo, abrí los ojos, por favor, y no seas tan ignorante al respecto, ¿no? Yo creo que es más que claro eso, ¿no? Ahora bien, cuando termina la guerra, el presidente Wilson, él va a la firma de Versalles, esa conferencia de paz de París, el 28 de junio de 1919, va con sus asesores personales, interesante, va ese coronel House, pero también van 2 banqueros, Paul Warburg y Bernard Baruch, y 24 de esos miembros de la comisión investigadora, que no eran otra cosa que el futuro que se convertiría en el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council of Foreign Relations de los Estados Unidos. Esa especie de, yo les decía, bueno, la masonería hoy en día trabaja en esos grupos que se conforman, que son los verdaderos grupos realmente de poder a nivel mundial. Y cuando hacen el Pacto de la Paz, ¿qué hacen? Crean la Liga de las Naciones. Una Liga de las Naciones que es interesante leyendo documentos del Senado de los Estados Unidos, porque no fue ratificado. Entonces yo me pregunté, a ver, ¿por qué no lo ratificaron? Entonces uno puede ir a la biblioteca del Congreso en los Estados Unidos y una cosa que me sorprendió fue que en los testimonios de los senadores que votaron en contra era por el carácter supranacional. Entonces ellos no hablaban de globalismo en ese momento, no tenían tal vez la palabra, pero ellos decían que era un plan supranacional que iba por encima de las naciones y que atacaba la soberanía de los Estados Unidos. Entonces, hubieron senadores que votaron en contra de esto. Y si bien el Senado en su momento lo rechazó, este coronel House, que decía, no desistió de esta idea y continuó apoyando esta causa hasta que finalmente consiguió que se incluyera la Sociedad de las Naciones en el Tratado de Versalles. Argentina es uno de los miembros fundadores. O sea que Argentina y el problema del globalismo viene de sus comienzos. Ellos deciden que se establezca la sede en Ginebra. Ahora, los años 30 marcarían el fracaso, por así decir, de la Sociedad de las Naciones. ¿Por qué? Porque hay que entender también tener esa visión del contexto europeo de ese momento, porque había naciones que no querían ser parte de este globalismo. Y entre esos tenemos a Hitler, tenemos a Mussolini, tenemos las distintas potencias que hoy les dicen militares o fascistas y demás, porque ellos se dieron cuenta de que aquí había otra cosa. Y entonces eso da, no vamos a ahondar en ese tema, pero al buen entendedor, pocas palabras. Lo que ocurre en ese momento es que se inicia la Segunda Guerra Mundial, lo cual certificaría, en realidad no es que la muerte, por así decir, de esta Liga de las Naciones, pero claro, una Liga de las Naciones bajo el auspicio de los Rockefeller que se había fundado para asegurar la paz mundial. Y de repente, ¿qué pasó? Tuvimos la guerra más grande de la historia universal. Y entonces Rockefeller y estos miembros del Consejo de Relaciones Exteriores y demás deciden refundarla en la misma sede, los mismos edificios, la misma gente y todos trabajando, pero le ponen en el año 1946, el 18 de abril, Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas no es que hoy en día se ha convertido en un proyecto globalista, siempre lo ha sido, y siempre ha sido la intención de la misma, la reconfiguración del orden mundial y buscar, de hecho, un nuevo y único gobierno mundial. Y esta es la lectura más profunda que podemos hacer desde el punto de vista geopolítico
de las dos guerras mundiales. Fueron alentadas estratégicamente por la banca internacional, por los miembros de estas sociedades secretas que operaban en ese momento. ¿Sí? Los miembros del Consejo de Relaciones Exteriores querían aprovechar la Segunda Guerra Mundial, como hicieron con la Primera, para justificar el gobierno mundial, dice un autor que se llama James Perloff en un libro muy interesante que se llama La sombra del poder, The Shadow of Power, y que habla específicamente sobre la historia de este Consejo de Relaciones Exteriores. Y ahí él muestra cómo estos globalistas esperaban utilizar la amenaza del eje, ¿sí?, durante la Segunda Guerra Mundial, para forzar a Estados Unidos y Gran Bretaña a mantener una alianza atlántica. ¿Sí? ¿Para qué? Para un paso intermedio de un gobierno mundial. De hecho, la Unión Europea, que se forma después, es claramente un proyecto y una puesta en escena y para ir mejorando de lo que debería ser un nuevo orden mundial. Una Unión Europea que va totalmente en contra de las soberanías nacionales, que va totalmente en contra de los derechos de los países, que les imponen, como ha pasado con las uniones homosexuales, con el aborto, con la ideología de género y demás. Y en Sudamérica están usando otra estrategia. Pero en definitiva, el objetivo es absolutamente el mismo. Y con esto de las cuarentenas, yo creo que pasa absolutamente lo mismo. Ahora, aquí tengo, quiero compartir algo acerca de, yo decía, el tema de la religión, que es importante para entender realmente todo esto. Este monseñor Michel Chuyans, que fue embajador representando al Vaticano ante las Naciones Unidas, este profesor de filosofía política en la Universidad de Lovaina escribió este libro de la cara oculta de las Naciones Unidas, y él denuncia fuertemente a este proyecto globalista. Él dice lo siguiente: estamos frente a un proyecto gigantesco que ambiciona realizar la utopía de Kelsen. Kelsen era uno de los que presenta este proyecto globalista, con el objetivo de crear un nuevo gobierno mundial en el cual las agencias de la ONU se transforman en ministerios. Y así la FAO sería el Ministerio Mundial de la Agricultura, la OMS sería el Ministerio Mundial de la Salud, tenemos el Ministerio Mundial de la Industria, el Ministerio Mundial de Asuntos Sociales, ahora podemos decir Ministerio Mundial del Género, de la Mujer y demás, con algunas de las instituciones. En otros casos serían necesarias instituciones completamente nuevas, por ejemplo, un ejército mundial o una policía mundial, una corte internacional de justicia y demás. Nos aseguran que es urgente crear un nuevo gobierno mundial político y legal y es preciso apurarse para encontrar los fondos para ejecutar el proyecto. De hecho, es interesante cómo distintos presidentes del mundo, simplemente siguiendo órdenes extranjeras, en ese caso Alberto Fernández, hablaban de que la situación de la pandemia exige un nuevo gobierno mundial, exige un único, gobierno mundial, una comisión central que coordine todo. Por eso la táctica de la pandemia ha sido una táctica pensada. Hay un documento del año 2010 de la Fundación Rockefeller en la cual hablan del escenario de pandemia como un escenario ideal, entonces, para introducir profundos cambios. Muy bien. Este monseñor, en este libro, La cara oculta, que aquí estoy citando, él dice que dicha superestructura internacional que pretende la ONU fue desarrollada en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 1994. O sea, está todo listo. El texto lo escribió Jan Tinbergen, Premio Nobel en Economía del año 69. Él decía que los problemas, estoy citando textualmente, los problemas de la humanidad ya no pueden ser resueltos por los gobiernos nacionales, por lo que necesitamos un nuevo gobierno mundial. Esto parece que cae justo con todo esto de la cuarentena y la pandemia, ¿no? Resuena lo que han dicho muchos presidentes en las últimas semanas. Ahora, este tal Tinbergen, Premio Nobel de Economía, dice que la ONU organiza en su beneficio, esto lo dice el monseñor Chuyans, la ONU organiza en su beneficio un futuro gabinete del mundo y se presenta cada vez más como un superestado mundial. Tiende a gobernar todas las dimensiones de la vida,
del pensamiento y de las actividades humanas, ejerciendo un control cada vez más centralizado de la información y del conocimiento. Esto es obvio, ¿no? Y de hecho esto lo realiza por fundaciones como la Fundación Bill Gates, que pone Microsoft al servicio del monitoreo, del espionaje, los contratos que ha hecho con la China. He sabido que, por ejemplo, Bill Gates firmó contratos con el gobierno chino para educar una nueva generación de ingenieros informáticos chinos que estuvieron en los Estados Unidos. Ellos se capacitaron para luego crear toda esa red de espionaje, esa red de reconocimiento facial que existe ahora mismo en la China, que le da los puntajes, habrán visto los videos a las personas y demás. Hay varios países que ya lo están instalando, el caso de Perú es uno de ellos. Y entonces, este proyecto, por ejemplo, de Bill Gates, que hace unos meses lo sacó para poner una flota de satélites de espionaje por el mundo, una flota de 10.000 satélites, que obviamente eso es un negocio para él, porque con esta flota le venden la información a los gobiernos, entonces tienen un control absoluto. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual se están instalando las antenas de 5G, porque este flujo de información es tan grande y exige que sea un flujo de información inmediato, que no venga con 5, con 10 o con 20 segundos de retraso. Por ejemplo, si yo ahora pongo YouTube y veo esta charla va a estar con varios segundos de retraso a medida que yo voy hablando. Ustedes están viendo esto, lo que ustedes están escuchando en este momento ya lo dije hace 20 o 30 segundos. Eso porque es por las redes de 3G y de 4G que manejamos. Con una red de 5G sería prácticamente en el momento, al mismo instante. Ahora, lo interesante también para discernir esta situación mundial es la nueva ética de los derechos humanos que promueve la ONU. Y aquí vamos de lleno a lo que se llama la Carta de la Tierra. Yo decía que de todos los aspectos de imposición, el más peligroso es el de la religión, porque es un aspecto fundacional de la cultura y es un aspecto central del ser humano. La virtud de la religión, decía Santo Tomás de Aquino, es dentro del grupo de virtudes que, por así decir, abarca la justicia. La virtud máxima es la religión porque es la virtud que tiene como referencia a Dios, lo que el hombre le debe a Dios. Y la justicia es la virtud por excelencia, que debería ser, junto con la prudencia política del político. Porque la prudencia política, ¿para qué nos sirve? Es una herramienta para lograr la justicia, la verdadera justicia en un pueblo para llegar al bien común. Y entonces el aspecto religioso del ser humano es central también en el gobierno de una nación y en el bien común de una nación. Por eso cuando quieren atacar la religión, saben bien que están atacando. Y eso lo han hecho por la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra, dice Monseñor Schugan, es un instrumento ideológico utilizado para legitimar políticas de control de la población mundial, porque claro, si seguimos creciendo, el cambio climático, el calentamiento global, se escuchan las aberraciones más grandes. Por ejemplo, Plan Parejo está diciendo actualmente que va a haber cambio climático y ¿quiénes van a sufrir? Van a sufrir los pobres porque ellos no tienen buenas casas. Entonces hay que prevenir que nazcan. Y así, miren qué caridad, los salvamos del sufrimiento. Entonces hay que eliminarlos, especialmente los pobres, dice Monseñor comentando, porque ellos comen pero no producen. En muchas conferencias a mí me han preguntado, pero ¿cuál es el sentido del Plan Parejo de las Naciones Unidas de eliminar a la población? Porque mientras más gente, más comercio, más clientes, por así decir. Y es verdad ese pensamiento, pero sin embargo, para las Naciones Unidas, para estas grandes entidades financieras, esta gente de las villas, esta gente pobre de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, esta gente pobre, inculta, no sirve de nada porque ellos no son parte de esta maquinaria y nunca van a encajar en este nuevo sistema. Entonces hay que sacarlos de encima. Gente que no produce, gente que come solamente. Y entonces, como dice Marcelo Gullo, en un artículo lo escuché que él decía, o leí que decía, que aquí estamos con muchos comensales en la mesa y en vez de traer más comida para los nuevos comensales, simplemente se eliminan los comensales. Eso es en definitiva lo que pasa.
Y desde hace 30 años, dice en este libro El rostro, la cara oculta de la ONU, desde hace 30 años hay una nueva teoría, esto es en el año 2000, o sea, está hablando de a partir de los 70, hay una nueva teoría según la cual los derechos humanos deben someterse a los imperativos de la Tierra. Miren qué nuevo que suena esto. Se trata de una reformulación de la doctrina malthusiana que dice que no hay suficientes recursos para alimentar a todos los hombres. Desde el siglo XIX se sabe que el malthusianismo es falso. Simplemente se usa para justificar anticientíficamente políticas que no quieren revelar su verdadera cara. No queremos una población vieja de minusválidos y de enfermos. Y entonces, así es que en el año 97 se crea una comisión global para elaborar esta Carta de la Tierra, la cual fue lanzado en el año 2000, cuando todo el mundo católico estaba pensando en el jubileo, la Puerta Santa, las peregrinaciones, las Naciones Unidas estaba lanzando su proyecto de nuevo orden mundial con respecto a la religión. Un documento que propugna una nueva espiritualidad. Esto es clave, una religión única que proclama el nuevo orden mundial. Esta reunión tuvo el asesoramiento de 300 líderes religiosos, todos estafadores, obviamente que no estuvo ningún miembro de la Iglesia Católica y demás. ¿Por qué? Porque se busca también perseguir a la Iglesia con esto. ¿Quién estuvo muy involucrado en esto? El expresidente, el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien fue también jefe de la KGB y demás. Y él en una entrevista decía que este es un manifiesto de una nueva ética, un nuevo decálogo para esta nueva era. Estamos hablando de nuevos mandamientos. Es muy interesante, no lo voy a repasar aquí completa, pero el que quiera leer esta Carta de la Tierra me la pueden pedir y yo se las comparto. Y aquí se hablaba entonces de un nuevo sistema de ideas, un nuevo sistema de moral, un nuevo sistema de principios, ¿no? En términos totalmente globalistas. Esto es interesante. La ecología, decía Gorbachev, la ecología es el centro de este nuevo sistema de valores plasmado en la Carta de la Tierra y la globalización debe ser el concepto en el que se basa el éxito de la Carta de la Tierra. ¿Sí? Entonces, esto, y por eso explica, por ejemplo, que en el año 2000 sale esta campaña a nivel mundial con respecto al cambio climático, esta producción cinematográfica de Al Gore, que viaja por todo el mundo, poniendo la conciencia. Eso es lo que entiende. Cuando ya cansó y ya nadie le prestaba atención a Al Gore, salió Greta Thunberg, por ejemplo. Entonces, son simplemente títeres de todo esto. Y la Carta de la Tierra se complementa, por así decir, con un documento sobre una nueva ética global que Hans King presentó en el Foro Económico de Davos, una idea que tiene que ver el Foro Económico de Davos con una nueva religión. Pero ahí fue Hans King, este hereje alemán, a presentar su nueva ética global, en la cual obviamente que esto es todo un apoyo fuertísimo de esta masonería internacionalista, globalista. Hans King es el presidente de la Fundación para una Nueva Ética Mundial, donde él entonces propugna una defensa absoluta de las montañas, de los mares, de las aguas, pero a la vez que afirma eso, niega las diferencias esenciales entre el hombre y la mujer, el orden natural, el matrimonio, se promueve la teoría del género, la orientación sexual, el libertinaje sexual y demás. Y aquí voy a leer un párrafo para ir terminando, siguiendo con el texto de la cara oculta de la ONU, de Michel Chuyans. Él dice, aquí voy traduciendo, la argumentación ecológica desarrollada en esta Carta de la Tierra en realidad es un artificio ideológico para tapar algo más grave. Estamos entrando en una nueva revolución cultural. Las verdades fundadoras de la ONU, referidas a la centralidad del hombre en el mundo, son desactivadas poco a poco. Es decir, todo este proyecto de la Carta Universal de Derechos Humanos y el ser humano y la familia, simplemente lo pusieron ahí para hacer caer a la gilada, por así decir. Y una vez que ellos ya adquirieron su poder a nivel mundial, van a ir sacando todas estas cosas, toda esta protección legal
derecho internacional con respecto a la familia, la educación de los hijos y demás. Ahí van a ir eliminando todo. Fuertemente influenciado por la New Age, por la nueva era, dicho proyecto apunta a la creación de una nueva religión mundial única, lo que implicaría inmediatamente la prohibición de las otras religiones y de hacer proselitismo. Para la ONU, la globalización no debe envolver apenas las esferas de la política, de la economía, del derecho, debe envolver el alma global. Todo. Acá no se salva nada. Justicia de género, educación basada en el género, el eje del género que imponen, por ejemplo, las reuniones del G7 en Canadá en 2018 y el G20 en Argentina en 2018. El eje central es la teoría del género. Y de aquí en adelante, los derechos humanos son el resultado de procedimientos consensuales. El consenso es lo que genera un nuevo derecho, es decir, el voluntarismo absoluto en todo esto. Por eso yo creo que esto es suficiente para explicar esta realidad y tratar de entender un poco más profundamente, por lo menos a mí me sirvió esta pregunta que cuando Leandro me contactó acerca del nuevo orden mundial en relación al orden natural, me hizo entonces replantear, yo por eso también le agradezco, replantearme esta realidad. ¿Qué problema hay con que se erija un nuevo orden mundial, un nuevo imperio, así como estuvo el imperio romano, el imperio español? ¿Qué problema hay en que este sea un único gobierno mundial? La respuesta la tenemos que encontrar en el orden o ley natural. Y si ese proyecto de gobierno es un proyecto que es acorde a la causa final del gobierno que maneja o que presenta Francisco de Vitoria para la perfección del ser humano, para su realización personal, en todos los ámbitos, económico, financiero, familiar, espiritual, psicológico, emocional, entonces estamos hablando de un orden que respeta ese orden natural. Pero en cuanto se despega y se desvía, estamos entrando en el territorio del caos, porque la razón por naturaleza busca la verdad. Y cuando la razón se enajena de la verdad, estamos en realidad hablando de un voluntarismo ciego. Y reflejo claro de eso es ese deseo ciego de afirmar que la autopercepción es lo que constituye nuestra propia personalidad, como hace la ideología de género. Es esa afirmación ciega, subjetiva y anticientífica de darle una prioridad absoluta a los sentimientos. Son los sentimientos los que me constituyen como tal. Y son esos sentimientos los que logran el consenso para crear nuevos derechos, esos falsos derechos humanos que nos imponen día a día y que van totalmente en contra de nuestra naturaleza. Por eso, la clave sigue siendo siempre en estos debates públicos y especialmente con gente que no cree, en un ambiente secular, sigue siendo, como lo decía el cardenal Ratzinger en una interesante conversación que tuvo en el año 2005, antes de ser elegido papa, con este gran representante de la Escuela de Frankfurt, con Jürgen Habermas. Tuvo una conversación en la cual Habermas, eso fue un golpe para toda la Escuela de Frankfurt, porque él reconoce que habían destruido la religión y al destruir la religión se quedaron sin nada. Y Ratzinger, ahí en esa conversación, dice que la herramienta que debemos usar para reordenar este mundo, para dirigirnos en la política, para dirigirnos en la construcción, en el buen sentido de nuestra sociedad, tiene que ser la ley natural. Muchas gracias. Acá muy atentos. Te digo que en el principio te agradezco, he tomado apunte de lo que ibas diciendo, porque arrancaste desde el arrianismo y terminaste hablando de la pandemia y de la tecnología 5G. Así que has hecho todo un camino impresionante con una lógica, la verdad, irrefutable. Yo quiero por ahí rescatar algunos puntos. Esto de que vos dijiste que para Michel Suyans el nuevo orden mundial es el peligro más grande después del arrianismo. Tenemos que
que caen en la cuenta de eso, ¿no? Leandro, mira, te voy a interrumpir justo. Sí. Hoy al mediodía vi una conferencia iberoamericana, Gobierno, Vida y Familia, y comenté justo esa frase, porque alguien hizo una pregunta, el nuevo orden mundial, y yo dije esto: el arrianismo ameritó un concilio. Claro. Y mira qué concilio, con el calibre de teólogos. Entonces yo dije, ¿acaso no merita un concilio mucho más grande esta cuestión del nuevo orden mundial, de la ideología de género? Y perdonen por la palabra, pero a veces estamos perdiendo el tiempo con pelotudeces de la Amazonia, de la Pachamama y de otras cuestiones, cuando el mundo se está derrumbando. Mirá, si San Atanasio, si Atanasio estuviera vivo hoy en día, sería el primero en pegar una bofetada, mirá. Sí. Y ya sabemos a quién. Tal cual. La verdad que, muy bien dicho. Estaba viendo también que dijiste que este nuevo orden mundial se lleva a cabo a través de la democracia, ¿no? Con este sistema, entre comillas, republicano que nos hacen creer que tenemos, de división de poderes, que en realidad no están divididos porque responden a ese nuevo orden, ¿eh? Y me gustó que lo haya dicho, ¿no? Porque están los tres poderes involucrados en esto, incluido justamente el Poder Judicial. Eso, bueno, yo he tenido varias discusiones, ¿no? No hubiéramos llegado hasta acá si el Poder Judicial hubiera actuado como lo que debería ser. La Argentina, bueno, vos estás en Canadá, pero lo sabes perfectamente, acá es minuto a minuto una violación a la Constitución y nadie dice nada. No, ciertamente la justicia argentina está copada por Justicia Legítima y por el CELS de Berbisky, que trabaja para la Open Society, para la Ford Foundation y demás, o sea, para estos globalistas. El caso de Argentina es paradigmático, es ejemplar, es un caso espectacular para dar ejemplos de Argentina, porque es un ejemplo para todos lados. En Argentina, incluso si te condenan en Argentina a una Cristina Fernández de Kirchner, si la condenan, incluso así saldría bien parada, porque tiene la corte penal y ahí lo tiene a Zaffaroni que la hace zafar. Claro. Es una locura realmente la cuestión de la justicia en la Argentina. En todo el mundo las cortes supremas están copadas, ¿no? Y por eso la democracia es muy interesante cómo funciona, porque estos organismos como Bilderberg, como el Goldman Sachs, como estas grandes entidades financieras mundiales, apuntan a todos los países, a todos los partidos, por así decir, que son hegemónicos. Y salen siempre ganando. Sea que ganó Bush o ganó Al Gore, salieron ganando. Ganaba Obama o ganaba Romney, iban a salir ganando, ganó Obama. Ganaba Hillary o Obama en la interna, salían ganando. Era Biden o Hillary o Sanders, ganó Hillary y nunca se imaginaron que iban a ganar Trump. Ahí no les funcionó, ¿no? Pero bueno. Claro, sí. Bueno, y algo muy importante también que remarqué es cómo la masonería influye directamente hoy en lo que se llama el globalismo, ¿no? No en las logias, estas berretas que tenemos acá en la ciudad, sino en el globalismo, con la élite internacional, el CFR, el grupo Bilderberg. Por ahí se cocina la cosa, ¿no? Eso también es muy importante, creo que para que la gente lo tenga en cuenta. Y una frase que dijiste, que este proyecto, digamos, va cambiando de manos, claro, digamos, va cambiando de títeres, porque las manos son las garras del demonio. Ciertamente, mirá, el otro día salió un artículo, y voy a hacer un video sobre eso, de un padre, un dominico teólogo italiano, salió en Libertad, Religión en Libertad, creo que es el sitio, y me pareció muy buena la entrevista, porque él decía, le preguntaba, pero ¿por qué la iglesia no denuncia estos poderes de fondos secretos y demás, por ejemplo, directamente? Y él decía, hay que tener cuidado con esto, porque Juan Pablo II en su momento tal vez no lo había denunciado como muchos decían que había que denunciar, porque aquí estamos jugando con poderes demoníacos ocultos, ¿no? Y en definitiva es el demonio que está del otro lado, y agárrate porque es el demonio, ¿no? Entonces hay que ser, decía él, muy prudente en esto, porque hay personas también que se obsesionan, ¿viste? Hay personas que se obsesionan que hay que denunciar la masonería en todo, o esto, o aquello,
primero, tenés que tener pruebas para hacerlo y no es tan fácil. Y segundo, ¿qué vas a lograr con eso? O sea, yo creo que es más importante el establecer quiénes son los actores o los títeres para darse cuenta y no caer en la trampa, ¿no? Y tratar de establecer ese lazo y demás, porque además tiene más seriedad académica y más gente también te va a escuchar al respecto, pero pues yo puedo decir, la masonería está detrás, pero ¿quién es la masonería? ¿Qué sé yo? ¿Quién será? La verdad, no sé, no tengo ni idea. Entonces hay que tener cuidado también de no caer en la conspiración, porque después quedas como un tonto. Y una el padre decía, una de las tácticas de la masonería en el siglo XIX era escribir libros contra la masonería. Entonces pues caían todos en la bolsa, ¿no? Engañados. Claro. Después los masones se les mataban de risa, porque era lo mismo que habían escrito ellos, ¿no? Claro, claro. Recuerdo, hace aproximadamente 15 años tuvimos la posibilidad de escuchar en la ciudad de Paraná al profesor Alberto Caturelli, y en el auditorio uno hizo la pregunta, bueno, ¿qué grado de influencia tiene la masonería? Y preguntó en una cuestión concreta, ¿no? Y él, me quedó grabada su respuesta porque dijo que el grado de influencia es total por el hecho de que ya la gente piensa como masón. No digo un nombre, claro, apellido y tal logia, sino que la gente piensa como masones. Claro, claro, claro. Así que... Totalmente. Sí, Mira, sí, decime. Acabo de ver que pusiste ahí en los comentarios, yo no sabía, yo estaba como un tonto leyendo aquí en francés, traduciendo, y resulta que ahí acabas de compartir que están los libros del padre de Monseñor Chuyans en español, impresionante. Sí. Sí, mira vos las cosas, yo aprendo, ¿ves? Yo aprendo de mis seguidores más de lo que mis seguidores aprenden de mí, ciertamente. Bueno, y un libro también para recomendar es el libro del querido padre Claudio Sanabuja. Oh, ciertamente, sí. Ahí, Poder Global y Religión Universal realmente es una síntesis de todo esto. Sí, ciertamente que es otra obra que yo siempre recomiendo para entender esto. Bueno, la otra vez como me habías preguntado, un libro y yo te mencioné ese, me acuerdo. Sí. Ciertamente que da una visión muy profunda y realista y objetiva también para entender lo que estamos sufriendo, ¿no? A nivel mundial. Sí. Pablo, hay una pregunta que me la mandan al WhatsApp. Dice, el ciudadano de a pie o el cristiano de a pie, ¿cómo se enfrenta a este monstruo? Yo creo que yo siempre le digo esto a la gente en las conferencias, con que ustedes no los engañen, ya ganamos una batalla. Con que ustedes no los ideologicen, con que no ideologicen a sus hijos. Porque aquí estamos estamos presenciando, perdón que se me confunden las palabras en español, pero estamos presenciando una revolución antropológica que busca destruir completamente lo que significa ser humano. Con todo lo que esto implica, con el accidente necesario de ser hombre o de ser mujer, con nuestra espiritualidad, con las virtudes, con ese potencial enorme que cada uno de nosotros tenemos. Porque el demonio sabe que Dios actúa de acuerdo también a esa naturaleza que cada uno tiene, que uno riega, por así decir. Y entonces la gracia presupone la naturaleza. Y entonces una de las maneras más efectivas de destruir o prevenir el trabajo de la gracia y del Espíritu Santo en el alma de cada uno de nosotros es destruyendo la naturaleza, haciendo de tonto, con un cerebro lavado por los medios, aterrado de miedo. A mí me da mucha lástima la gente que vive con tanto miedo durante la pandemia. Claro. Veo gente manejando sola, con las ventanas cerradas, con guantes y con el barbijo. Eso es un atentado a la ley natural, es un atentado al sentido común. Entonces, me da lástima esa gente que ya ha sucumbido al miedo, al terror, gente que ya está entregada muchas veces inconscientemente a este proyecto globalista mundial, a este proyecto demoníaco, con cosas tan sencillas, el miedo, ¿no? Un miedo que ha destruido las relaciones familiares, un miedo que imposibilita a las personas psicológicamente poder relacionarse con otras porque tienen el terror de que se van a contagiar. Es una locura, realmente una paranoia colectiva.
Entonces, el ciudadano común, el cristiano católico fiel, ¿qué debe hacer? Debe apagar la televisión y prender el cerebro. Es una frase que me salió en una conferencia y ya me quedó grabada, ya se me hizo marca registrada. Buenísima. Apagar el televisor y prender el cerebro, es decir, pasar tiempo como ser humano con las prioridades donde deben estar. Primero que nada, la relación con Dios. Eso hay que decirlo así, aunque vivamos en un mundo secular, Dios sigue existiendo, aunque este orden no lo respete y no lo reconozca. Tener una fuerte relación con Dios. Y eso cada uno lo va a saber personalmente, en qué modo se puede ajustar e ir perfeccionando. Porque este es un camino de, como decía San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, es un camino de ascenso que nunca terminás de subir hasta que llegás al cielo, no llegás a la cumbre. Entonces, o avanzás o retrocedes, no te puedes quedar estancado. Pero también perfeccionarse en aspectos naturales, en el intelecto, en la voluntad, trabajar mucho en las emociones, trabajar mucho en el control de sí mismo, en las virtudes. Esa es la razón por la cual yo también he querido ofrecer esta serie de cursos sobre 12 reglas para la vida, el curso de formación personal. Ahora estoy dando un curso sobre la homosexualidad porque está muy relacionado a la educación de los padres con los hijos, para que creen hijos fuertes. Los padres deben saber que la batalla hoy se libra en sus hijos, porque aquí es una guerra y el que ame más es el que gana. Y si los padres aman a sus hijos, si sus padres les ofrecen todo, al menos les vas a dar las herramientas para que en esta batalla cultural salgan lo menos golpeados posible. Los van a golpear, pero eso no importa. Lo que hay que hacer es crear hijos que sean duros y fuertes para que, por más que les den rebencazos, sigan siempre adelante. Y ahí es cuando vamos a ganar la batalla. Y obviamente que tenemos que estar unidos también, entre todos. Por eso el hacer estas conferencias nos une, a mí me une con ustedes y para mí es una gran alegría. Y también con los seguidores, que son más que seguidores, son amigos de uno, ¿no? Porque es ese apoyo. Eso lo decía Francisco de Vitoria en lo que estaba leyendo ahora y que también lo decía Aristóteles. Nosotros, por una cuestión del alma racional, necesitamos esa amistad, la amistad es un grado de caridad, decía Santo Tomás de Aquino. Esa caridad, ese amor hacia el prójimo. Ese mandato también de Jesucristo, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Si nosotros vivimos esa ley del amor, de la caridad, ese doble mandato, el orden mundial se va a caer por sí mismo, porque esta gente tiene todo muy planeado, con apoyo preternatural y demás. Pero en definitiva a veces las cosas no les salen. Le salió un Trump y ya no están desesperados, no saben qué hacer. Y le han organizado medias revoluciones en Estados Unidos para que no gane de vuelta, porque eso significa que no tienen un control absoluto. Ellos nos quieren hacer creer también eso, que tienen un control absoluto, que ya está todo. No está todo perdido. Eso es mentira. Mientras a mí, personalmente, no me conquisten, esa batalla no la han ganado. Y lo mismo pasa con cada uno de ustedes. Mientras a ustedes y a su familia no los conquisten, esa batalla la vamos ganando nosotros. Sí, pensaba también en relación a los hijos, ¿no? El fomentar el contacto con la naturaleza. Estaba releyendo un poco a John Senior en su libro Restauración de la Cultura Cristiana, y bueno, es todo esto, ¿no? Digamos, son antídotos contra la revolución. Ciertamente. Sí. Ciertamente. Y vivimos en una sociedad y una estructura social moderna que también deshumaniza. Por eso a veces mucha gente le choca que yo soy muy crítico de las ciudades. Pero soy crítico de las ciudades no por el aspecto social o los beneficios de tener el supermercado, de tener el trabajo y demás. Soy muy crítico de las sociedades porque la sociedad contemporánea, especialmente en el primer mundo, es una sociedad individualizadora y que te hace egoísta por naturaleza. Por eso yo siempre dije, cuando estaba en la universidad, vivía en la ciudad, pero decía yo, en cuanto pueda me escapo de acá, porque te deshumaniza y yo quiero ser humano. Y yo quiero tener relación con los vecinos, quiero tener relación con la persona que me cruce. En la ciudad, vos salís a caminar en Nueva York, por ejemplo, y te encontrás con 1000 personas y nadie se va saludando, buen día. No, para absolutamente nada, no existe eso. Y si lo saludás, te denuncian por abusador, andás a ver, cualquier cosa puede pasar. Sí. En cambio, aquí en Canadá, en los pueblos, por ejemplo, se mantiene eso de que los vecinos se conocen, vas caminando y cuando no conozcas a la persona, le preguntas buen día, ¿cómo está? Existe eso como existe también en los pueblos en Argentina, no se ha perdido, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos que mantener realmente, ese aspecto de sociabilidad.
porque en cuanto te individualizás, te deshumanizás, naturalmente, claro. psicológicamente. La Madre Teresa de Calcuta había dicho que había encontrado más pobreza en Nueva York que en Calcuta. Por eso, Es justamente. terrible. La soledad que se vive en Nueva York es terrible, y los niveles de pobreza también. Lo que pasa es que se viven dentro de un edificio, pero hay Claro. niveles de pobreza que uno dice pobre gente, porque al menos en Calcuta sos pobre, pero tenés tu familia, en Argentina también. En Nueva York sos pobre y no tenés nada. Pablo, para ir terminando, pero también otra pregunta que me hacen, ¿ves alguna reacción, así como vos mencionabas recién que Trump es algo que se salió del libreto, en otros países, por ejemplo, con Orbán, en España con Vox, ¿ves reacción desde partidos políticos? Yo creo que el sistema partidario es un sistema que, al ser partidario, ya está mal parido de comienzo. Claro. Eso es lo que yo veo, porque Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, sí se afilió a un partido para poder candidatearse, pero en realidad es un candidato independiente. Porque los republicanos también son globalistas, tendrán aspectos conservadores, de familia y demás, pro vida, pero son globalistas los que están en la élite. Y de Claro. hecho Trump ha sido muy crítico de ellos. Y por eso estos líderes de republicanos se han despegado siempre de Trump. Entonces yo creo, aquí en Canadá tenemos el Partido Conservador, pero también es globalista. Entonces es la misma cosa, pero con distinto color. En Argentina, si vas por Juntos por el Cambio, el radicalismo, el kirchnerismo, es toda la misma basura, pero con distinto olor, ¿no? Pero es lo mismo. Lo mismo pasa en otros países, es la misma situación en México, que tenés a López Obrador, y después tenés al PAN, pero dentro del PAN hay de todo, hay gente buena, pero hay gente que está totalmente en otra. Entonces, es difícil realmente, es difícil realmente que la salvación venga por ese lado, salvo que se configure una nueva estructura, porque como el sistema te lo exige, son las reglas del juego, que realmente rompa con todos esos esquemas y realmente arrastre, como está pasando en España con Vox, por ejemplo, o como ha pasado en Polonia, como ha pasado en Hungría con Orbán y demás. ¿Es posible? Sí, ciertamente que es posible. Yo no tengo la bola de cristal y no soy nadie para decir que no es posible y demás, pero ciertamente tiene que ser un proyecto a largo alcance y con mucha visión de futuro. Porque si Argentina está como está, esto es por un proyecto que llevó muchísimos años. Entonces va a llevar al menos la misma cantidad de años reconstruirlo. Entonces nosotros tenemos que apuntar al futuro y no tener esa visión que hay muchas veces en Argentina y demás, de decir, bueno, quiero el triunfo ahora y si no triunfamos no sirve. No es así tampoco. Ahora, ¿hay realmente esperanza? Yo creo que sí. Pero eso va a requerir muchos factores, va a requerir mejorar la formación alternativa, porque los sistemas públicos y privados están totalmente copados, salvo excepciones, está totalmente copado por este pensamiento globalista, ideológico. Entonces hay que crear nuevas alternativas. Esa es una de las razones por las cuales estoy ofreciendo cursos online, para crear una alternativa, para que la gente tenga una manera de llegar y saltearse esa estructura que nos hace impuesto, que es simplemente para lavado de cabeza y control cerebral, por así decir. Entonces, hay que comenzar a repensar todo. La que naturalmente lo tendría que hacer, que siempre ha sido el escudo natural, porque es la manera de asociarse y protegerse como cristianos contra eso, es la iglesia. Pero hoy en día la jerarquía vive en otra, como ya lo hemos hablado. Entonces, como la jerarquía vive en otra o está copada, o los jesuitas ahora que revelaban que están mantenidos económicamente por la Open Society, ya fue. Son herramientas de globalismo ideológico mundial. Entonces, el padre Leonardo Castellani ya lo vio en su momento, ¿no? Pero imaginémonos si viviese hoy en día, ¿qué diría? Qué bueno sería leerle una carta que le escriba hoy en el 2020 al superior general, ¿no? Sería Quiral Barcones, un análisis de lo que está ocurriendo en la actualidad escrito por Leonardo Castellani. Pero bueno,
Dios se lo llevó a mejor vida, así que bueno, aquí estamos luchando y haciendo lo que podamos. Bueno, Pablo, la verdad es que nos quedamos muy contentos con este cierre del curso. Aparte, hay mucho para reflexionar. Vos mismo lo dijiste recién al pasar, el tema de la gracia. Parece que hay que tener conciencia de que esto es una guerra espiritual y sin la gracia estamos perdidos. Así que, bueno, en nombre del Centro de Estudios Universitarios Padre Leonardo Castellani y de la Tercera Orden de Santo Domingo de Santa Fe, porque esto lo hemos organizado juntos, te agradecemos mucho y ya te vamos a contactar de nuevo para el próximo curso que lanzaremos el año que viene. Así que ya van a tener novedades. Y bueno, Pablo, estamos en contacto, seguimos en la lucha. Sí, gracias, Leandro. Mira, no sabía que también estaba la Tercera Orden Dominica, sí. Así que bueno, para mí un honor haber mencionado a sí. Francisco de Vitoria, un gran dominico con el cual yo me he formado con la Escuela de Salamanca y demás, así que le debo mucho, obviamente, Santo Tomás de Aquino y demás. Así que un saludo a toda la gente de la Tercera Orden Dominica. Y gracias a vos también por esta oportunidad, gracias por este tema que, como decía, me exigió ponerme a pensar y sentarme y madurar, ¿no es cierto? Es así como uno va también junto con todos ustedes, ¿no? Creciendo intelectualmente y demás. Así que gracias. Al que tenga alguna otra consulta o duda después que les surja, ya me saben cómo contactarme por mi página web, redes sociales, ahí estoy para ayudarlos. Y un saludo enorme realmente a todos ustedes, a sus familias y demás. Bueno, Pablo, un abrazo a la distancia y la verdad que fue un lujo esta clase, ¿eh? Y saludos a toda la gente, ya nos volveremos a encontrar. Chau. Chau, gracias. Adiós.